Biblias en el libro de Mateo capítulo 28 y vamos a dar lectura desde el versículo 16. Es la última porción de este libro. Estamos terminando el libro de Mateo. Hemos estado, creo que desde el 20, toda la pandemia nos acompañó Mateo. Un libro amplio y tiene mucha enseñanza para meditar en él. Sobre todo, como es el evangelio del Señor, nos habla desde su nacimiento hasta su ascensión. Entonces, es un maravilloso libro, el primer evangelio que está en este canon de la palabra del Señor, y hemos terminado con esta porción de hacer un repaso. Este es un repaso, pero ahí estamos. Mateo 28, 16, 20, dice la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra del Señor inspirada por Mateo. Mateo, que fue un recaudador de impuestos, y el Señor lo llamó cuando estaba trabajando, y Mateo, dejando todo el trabajo, le siguió al Señor y se olvidó de ser un recaudador de impuestos para convertirse en un discípulo, luego en un apóstol y en un gran escritor. Gloria sea al Señor. Cuando Dios nos llama, siempre nos llama con un propósito. Cuando Dios nos escoge, es porque tenemos algo para dar al Señor. Y ese algo, por muy poco que sea, en las manos del Señor se convierte en mucho. Así que no estimemos poco cuando Dios nos llama. Tal vez pensando no estamos preparados para predicar, no estamos preparados para ser parte de la misión del Señor. Eso es lo que a veces nosotros pensamos, pero el Señor piensa diferente. Por eso es que nos eligió, y no solamente podemos utilizar nuestros dones naturales, sino sobre todo los dones del Espíritu, los dones del ministerio, los dones del servicio, dones que vienen de parte de Dios. Bien, entonces aquí tenemos la gran comisión. Así se llama la última parte de este libro, la gran comisión. El Señor resucitado se apareció a los discípulos en un monte y les había dicho que vaya a Galilea, a un monte donde Él les iba a indicar. El Señor siempre estuvo en las montañas con sus discípulos. En realidad, Israel era un país montañoso, entonces estaba rodeado de montes, ¿no?
y el Señor aprovechaba estos lugares un poco solitarios para compartir las enseñanzas y también las oraciones. El monte que menciona Mateo aquí en esta última parte de su libro es el mismo monte que menciona Marcos, no es un monte diferente. Marcos también lo menciona en el capítulo 16, 15 al 18, en la última parte de su libro que tiene que ver también con la comisión. Y en Primera de Corintios, Pablo menciona en el capítulo 15, versículo 16, dice, y el Señor se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Yo pienso que esta fue la gran oportunidad en que la gente le vio masivamente resucitado y glorificado. Gloria al Señor. Bien, en esta ocasión el Señor ya ha resucitado, ha salido de sus padecimientos, ya había el sufrimiento pasado para él para siempre. Por cuanto él vivía, ellos, los discípulos, sus seguidores, hombres y mujeres, no solamente los apóstoles, y por ende, no solamente ellos, sino todos los que hemos de creer en la palabra del Señor, también viviremos. Gloria al Señor. Y Él vive, nosotros viviremos. Pablo dice que con Cristo hemos muerto y con Cristo resucitaremos. Gloria al Señor. Seremos vivificados. Qué bueno, qué buena manifestación del Señor de poder transmitir no solamente su poder, sino también su vida. Esto es lo más maravilloso. Cristo no solamente pudo transmitir su palabra, su poder para que los apóstoles hagan milagros, sino también él podía transmitir su vida. Gloria sea al Señor. ¿Cuál habría sido la expresión suya o la mía al verle a Cristo resucitado después de tener el panorama sombrío y desgarrador de el Calvario, la tumba desolada, la desolación, la tragedia más grande que había terminado en un sepulcro, la terrible situación en la que había acabado la vida prometedora de Jesús, pero luego al tercer día verle resucitado, totalmente vivificado. Bien, la palabra del Señor dice en Mateo 28, 17, que cuando los discípulos le vieron inmediatamente, de una forma espontánea, le adoraron. Pero qué tremenda expresión, como la parte humana del ser se niega a aceptar la parte espiritual. Dice la palabra del Señor, pero algunos dudaban. Estaban en el momento de la adoración, en un culto extraordinario de identificación. Y mientras unos tal vez estremecidos de emoción estaban dando lo más íntimo de su ser, otros estaban dudando. Ese lado humano que no se desprende de nosotros hasta que dejemos este mundo, ¿no? Pero algunos dudaban. Entonces el Señor Jesús
comienza haciéndole ver la autoridad, su autoridad. Y con esta autoridad, él les da la gran comisión. Luego el Señor les dijo, ¿qué les dijo el Señor? Toda potestad, ahí está, me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo poder en el cielo sobre los ángeles, sobre los arcángeles, sobre los querubines, sobre los serafines. Tengo poder en la tierra sobre todo elemento natural o cultural, sobre la humanidad entera. Se me ha dado toda potestad. Naturalmente, nosotros sabemos que Jesús en cierto sentido siempre había tenido autoridad, a pesar de estar en su mayor expresión de la kenosis, de su humillación, revestido de un cuerpo humano, Jesús podía ejercer autoridad. Pero en este momento, cuando él dice toda autoridad me es dada, estaba hablando de su autoridad como cabeza de la nueva creación, la iglesia, que dice Pablo, era un gran misterio. Los profetas no vieron en la época de la iglesia. Ellos vieron la primera y la segunda venida de Cristo sin ningún lapsos de tiempo. Por eso es que cuando Jesús ascendió, inmediatamente le esperaron, inmediatamente se prepararon para ellos también irse, pero Jesús no vino y nosotros lo certificamos con nuestra experiencia que hasta el momento Cristo no ha venido. Ellos no vieron la época de la iglesia y Jesús ha sido considerado la iglesia como su cuerpo y él como la cabeza. Así que desde su muerte y su resurrección, toda autoridad para dar vida eterna a todos aquellos que Dios le ha dado. Por eso Jesús dice que hemos pasado de muerte a vida. Y Pablo teológicamente lo aclara en el libro de Efesios capítulo 2 cuando dice que él nos encontró muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Está hablando de la muerte espiritual. Él nos encontró y de esa muerte espiritual inmediatamente nos sacó en el momento que nosotros creímos y nos sacará de la muerte eterna inmediatamente que seamos arrebatados. Gloria sea al Señor. Mire, en Juan 17:2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, él está hablando del Cristo cuando todavía él estaba vivo y está haciendo una oración intercesora como sumo sacerdote, como pontífice por los suyos, mayormente en aquel inmediato momento por sus discípulos. Jesús siempre había tenido poder como el primogénito de la creación, de toda creación. Pero ahora que había llevado a cabo la obra de la redención, tenía autoridad como el primogénito de los muertos. Antes no podíamos decir de los muertos
porque él no había muerto. Pero ahora que él ha muerto, ha sufrido la muerte, entonces se puede hablar de los primogénitos de los muertos. En Colosenses 1:15 dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, o sea, sea el primero, para que en todo, hablando de cualquier cosa o cualquier circunstancia, él tiene la preeminencia. Entonces aparece la gran comisión expresada por esta autoridad. Nosotros estamos bajo autoridad delegada. Esa autoridad no nace de nosotros. Por mucho que oremos, por mucho que ayunemos, por mucho que nos santifiquemos, el poder no viene de nuestra naturaleza humana, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. No. El poder que nosotros podamos ejercer es una autoridad delegada. Como cabeza de la nueva creación, la iglesia, entonces él promulgó la gran comisión con órdenes permanentes para que todos los creyentes durante la actual fase del reino, esta es una fase del reino, el tiempo entre el rechazamiento, o sea, la muerte, y su segunda venida. Esa es nuestra única oportunidad que tenemos de realizar esta gran comisión. Cuando Cristo venga y nosotros seamos arrebatados, o cuando usted sea llamado o yo sea llamado a la eternidad, nuestro trabajo, nuestra oportunidad, nuestro sufrimiento se acabó. No podemos hacer nada desde la tumba. Por eso que es un poco penoso cuando la gente consulta con los muertos y le pide a los muertos una ayudadita. María, San José, Pedro, la gente, San Antonio, la gente ora, le pide una ayudadita. Oiga, pero es que parece que la gente no lee Biblia, ese es el problema. La vida es la única oportunidad que nos da para nosotros estar en la gran comisión y podemos ayudarle a todo el mundo, aunque sea dándole una palabra o orando por ellos o ayunando en su nombre o dándole tal vez alguna bendición material. Todo eso podemos hacerlo mientras estamos en el cuerpo, vivos. Una vez que nosotros partamos, usted no puede hacer más nada por alguien. Y una vez que Cristo venga y se lleve a la iglesia, la misión se acabó. Entendamos. Así que aprovechemos la oportunidad de compartir la palabra, de ganar alguna alma para Cristo, para que cuando vayamos al tribunal de Cristo y seamos recompensados, por lo menos en su haber, haya una alma ganada por usted. Así que esta comisión tiene 4 mandamientos y no son sugerencias, sino imperativos. Así se conoce esta porción. Son los imperativos de la misión. Y el primer imperativo de la misión es ir. El Señor dijo, id. Así con esas palabras.
id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, el primer imperativo es el imperativo de ir. Y en Hechos 1:8, el Señor nos da geográficamente los límites. En una forma ya más amplia, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde va a ser testigo el cristiano que ha sido llamado y enviado? Primeramente en Jerusalén, su casa, su familia, los suyos, en toda Judea, la provincia donde él vive, los amigos para compartir con la familia extendida, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Ahí debemos de comenzar nuestra misión, ¿no? Dice en Samaria, ya Samaria está fuera de Jerusalén, de Judea. Ya comienza, podemos decir, a proyectarnos hacia el extranjero, las ciudades o los países vecinos, ¿no? Y luego dice, y hasta lo último de la tierra. O sea, el evangelio geográficamente estuvo planificado no solo para Jerusalén, ni siquiera para Israel, menos solo para el oriente. El Señor había traído el mensaje y lo había encargado para que nosotros lo llevemos hasta el fin del mundo. Gloria sea al Señor. El primer imperativo, Dios manda que los discípulos se movilicen. Hay un problema con la movilización dentro de la comisión. La gente puede ir a pasear hasta la China y la Conchinchina. Si lo invitaran, si tuviera dinero, oportunidad, un paquete para viajar, la gente se va, no le importa la distancia y mientras más lejos se siente más halagado. Yo conozco a mucha gente que viaja y viaja y viaja. Yo mismo he viajado tanto y los aeropuertos están abarrotados. La gente durmiendo por los pasillos, por cualquier lugar del aeropuerto, durmiendo para esperar su vuelo que sale en la madrugada. No hay reparo, no hay objeción para viajar al paseíto. Pero cuando se trata de llevar la palabra, la gente no quiere salir ni de su casa. Este medio ha sido una alternativa que nos ha traído una tremenda bendición, porque la gente ya no sale ni de su casa, se conecta con el Zoom, y algunos no tienen ni siquiera tiempo para conectarse con el Zoom. Oiga, pero qué tal negligencia la nuestra. El primer imperativo que Dios ha dado como comisión a la iglesia y no a los predicadores. Algunos están, lo han mandado a Salazar. Yo voy, pero no es solo para mí. El mandato de Dios es para todos los que han recibido la salvación de Jesús. Para mí, amén. Asumo mi responsabilidad y puedo dar fe que primero recorrí el Perú, luego países latinoamericanos y el Señor me llevó más allá. Bueno, estoy casi testificando cómo tomé yo este imperativo. Pero el Señor ha mandado a la iglesia a movilizarse. Pero la iglesia se ha encasillado en 4 paredes, lo ha hecho su reducto, su fortaleza, como que ha vuelto al útero materno donde el bebé se siente en la gloria y no quiere salir de allí.
No, dice, yo no tengo el ministerio de evangelista. Pero es que los evangelistas no son los únicos que deben caminar. Cuando se puede, cuando se debe, cuando hay programaciones, por supuesto, no vamos a ser errantes como el pueblo de Israel toda la vida. No, 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 no. Pero la iglesia tiene que estar dispuesta. Si hay que ir, vamos, no al paseíto, sino a la evangelización, a un culto, a la alabanza, a la adoración, porque hemos sido llamados para ser movidos de un lugar para otro. Segundo imperativo, hacer discípulos en todas las naciones. Esto no presupone la conversión del mundo, claro que no. Qué lindo sería que el mundo se convirtiera, sería maravilloso, pero en la realidad y el Señor teniendo una visión real, no una visión ficticia, ¿no? No, 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 una visión real. Él sabía que iba a haber un rechazamiento por todas partes. Mediante la predicación del evangelio, los discípulos debían llevar a otros a ser aprendices o seguidores del Salvador. ¿Qué es un discípulo? Una persona que sigue a un maestro. ¿Qué es un discípulo? Una persona que cree en las palabras de su maestro. ¿Qué es un discípulo? Una persona que ha recibido a su maestro como tal. ¿Qué es un discípulo? Una persona que acepta la obra de su maestro. Ese es un discípulo. Pero si una persona va a venir a contradecir, a tener dudas, lagunas de fe, ese no es un discípulo. Es una persona que en cualquier momento va a abandonar al Señor porque no se identifica con Él. Mientras la fiestecita tiene música, está bien. Se acabó la música, se acabó la identificación. Entonces, eso es un discípulo. Eso es un discípulo, ¿no? Alguien que está siguiendo a un maestro. Entonces, mediante la predicación del evangelio, los discípulos debíamos de llevar a otros a ser aprendices o seguidores de nuestro Salvador. Y pensar que el discipulado se debe plantear en toda nación y se está haciendo. La iglesia evangélica lo está haciendo. A toda tribu, se ha entrado a las tribus, a todo pueblo y todo lengua. Se creía que para el año 2000 solo había 2 lugares donde el evangelio no tenía preeminencia. En la ventana 1040, que tiene que ver con los países del África Norte, y la franja Euroasia, que viene desde los Balcanes, Países Bajos, hasta la Gran Rusia. Esos eran los lugares donde la misión escaseaba y estaba ralita. Pero yo creo que en estos momentos, tanto la ventana 1040 como la franja Euroasia ya ha sido totalmente evangelizada. Tercero, bautizándolos en el nombre del Padre y el del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué podemos hacer con solo Jesús? Ay, ¿qué podemos hacer con solo Jesús? Bueno, solo Jesús dice que el bautismo es solo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice así. Pablo llega a Éfeso, encuentra a un grupito de 12 y Pablo está ministrando la palabra. Y este grupito está medio raro. No saben cantar, no saben orar, no conocen las escrituras. ¿Qué está pasando con estos señores? Son nuevos. Oiga, le dice, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo cuando se convirtieron?
Espíritu Santo, dijeron ellos, nosotros no sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, ¿y en qué han sido bautizados? Y ellos dijeron, en el nombre de Juan. Entonces Pablo los bautizó en el nombre de Jesús. Y solo Jesús ingenuamente dicen, el bautismo es en el nombre de Jesús, nada más. Pero si Jesús había dado la fórmula en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué hacemos con este imperativo? Pero es que dice en el nombre de Jesús, escuche, así como había la escuela de Shammai, así como había la escuela de Hitler, que eran los grandes teólogos de la época, y se les consultaba y habían seguidores, los de Shammai eran personas más legalistas, personas más pegadas a la letra, mientras que los de Hitler eran un poco liberales. Son dos escuelas. Cuando aparece Juan el Bautista, él crea una escuela, la escuela de Juan el Bautista. Luego viene Jesús y él aparece con la escuela de Jesús. Entonces, Juan el Bautista tenía muchos discípulos, demasiados discípulos. Si han pasado tantos años de la muerte y ascensión de Jesús y Juan el Bautista todavía sigue teniendo discípulos. Él ya está muerto hace años, pero sigue teniendo discípulos. Entonces los discípulos que eran de él se bautizaban en la escuela de él. Y los que eran de Jesús se bautizaban en la escuela de Jesús. Pero con la fórmula del bautismo de Jesús. Así que cuando yo me bautizaba en el nombre de Jesús, no me bautizaba en el nombre de Juan. Yo no soy seguidor de Juan, yo soy seguidor de Jesús. Pero cuando el pastor tomó el bautismo mío en el río, dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa es la fórmula. Así que es lo que dice el Señor. Los mensajeros de Cristo tienen la responsabilidad de enseñar el bautismo y apremiarlo, apurarlo como un mandamiento que debe ser obedecido. El bautismo no quita los pecados ni reemplaza la conversión. Hay iglesias que rebautizan. ¿Y por qué rebautizan? ¿Qué quieren dar a conocer cuando estas iglesias chistosas vuelven a rebautizar? Usted se va a una iglesia de esos, tal vez porque ha ido a vivir o está en ese lugar donde no hay más iglesias que ellos. Y usted va asistiendo y dice, y tú, bueno, yo ya soy convertido. ¿Y dónde te has convertido? En tal iglesia. No, ese bautismo no vale. Oiga, pero qué chistoso. Ese sí que es un payaso sin pintura en la cara. Y los vuelven a rebautizar porque ellos creen que el bautismo los va a salvar, reemplaza la conversión, quita los pecados. No, señores, estas personas ya están bautizadas porque el bautismo es un sacramento de transferencia y de testimonio y de compromiso. Y no hay dos Cristos, el de su iglesia y el de mi iglesia, porque yo no tengo iglesia. Tal vez usted querrá tener iglesia, pero la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Y se ha bautizado en el nombre de Cristo. Si el pastor no ha sido tan elocuente como usted, eso no importa, porque no es la elocuencia humana, ni el poder humano, ni la santidad humana la que se transmite en el bautismo. Señores, no sean curiosos. Cuando una persona salva a otra a través del arrepentimiento, es Cristo, el Señor, es la salvación. Bueno, entonces, el bautismo de los creyentes, los cristianos se identifican públicamente con Dios. Es un bautismo de testimonio para decir al público, muerto para el mundo
y vivo para Cristo. Reconocen que Dios es su Padre, Jesucristo es su Señor y Salvador, y que el Espíritu Santo es quien habita en ellos, los energiza, les da poder y nos guía en la enseñanza. Es el Espíritu Santo el que está haciendo esta labor hoy. Y el bautismo debe ser, como dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dijo Jesús y eso hacemos nosotros, sin muchos espavimentos, ni buscando privilegios superiores. Yo soy más grande, yo soy más sabio, yo soy más santo. Eso no tiene que ver nada con los sacramentos. Los sacramentos que Dios ha dejado con su simbología son órdenes del Señor. Amén. Y por último, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La comisión va más allá del evangelismo. No es suficiente con hacer conversos y dejar que se las arreglen por sí mismos, no. Se les ha de enseñar que guarden los mandamientos de Cristo tal como se encuentran en el Nuevo Testamento. ¿Ah? La esencia del discipulado está en llegar a ser como el maestro. Y a esto se llega por una enseñanza sistemática de sumisión a la palabra, no a la denominación. No a la denominación, no al manual. Perdónenme los pastores, pero ellos saben lo que estoy diciendo y no encuentro contradicción en sus enseñanzas, ni la de Cristo, ni la de los apóstoles, menos las nuestras. Luego el Salvador añadió en su último mandamiento una promesa, su presencia con los discípulos hasta el final de todos los tiempos. Gracias al Señor. En conclusión, termino este mensaje. El Evangelio termina con la comisión y consolación de nuestro glorioso Señor. El pueblo quedó consolado porque Él vive, no está muerto. Ha sido levantado de entre los muertos para no morir jamás. Gloria al Señor. Y su muerte nos ha traído esta salvación y su resurrección nos ha traído vida eterna. Así que llegamos al fin de la historia evangélica. Escuchamos las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Primeramente, les dio seguridad de su poder. Toda autoridad me es dada. Segundo, les dio una comisión, lo que Juan el Bautista vino a hacer para establecer el reino. Luego apareció Jesús presentado por el mismo Juan el Bautista y estableció el reino. Ahora nosotros somos comisionados a extender el reino. Y por último, les prometió su presencia. Gloria al Señor. Casi 20 siglos después, sus palabras tienen la misma fuerza, tienen la misma pertinencia o urgencia y tienen la misma aplicación. Donde hay fe, estas señales seguirán. La tarea está aún por acabar, no está terminada. Entonces, una pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros para llevar a cabo su último mandamiento? Usted lo sabe. Si le ha creído al Señor, usted está haciendo sal para la tierra y luz para el mundo. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Las últimas palabras de Mateo, las últimas palabras de Mateo. Vamos a estudiar posiblemente, estamos nosotros pensando, el libro de Romanos, un libro muy complicado, pero vamos a darle una pequeña interpretación. Gloria al Señor. Entonces, damos gracias al Señor. Damos gracias.